Nosotros estamos aquí hoy para buscar el caso de Paulina Salas contra Roberto Miranda. Lo estoy acusando de violarme y torturarme por 2 meses en un centro de tortura, empezando en el 6 de abril de 1975. Por esto pido una condena a perpetuidad. Primero, el doctor Miranda va a decir su declaración. Mi cliente ha declarado inocente de los crímenes de tortura y violación. En ese caso, puede comenzar el testimonio de Roberto. Bueno, como todos saben, Roberto es un doctor prominente. Por muchos años, Roberto ha actuado bien a su esposa amorosa, sus 2 niños y la gente en general. Por ejemplo, el otro día cuando estaba en el camino con un neumático pinchado, él me ayudó cuando no había nadie. No es el tipo de persona que violaría o torturaría a una mujer inocente. Paulina, por otra parte, ha probado que tiene la capacidad de actuar irracionalmente. Ella había retenido como rehén a Roberto y lo obligó a decir declaraciones falsas para satisfacer su deseo a culpar a alguien de sus torturas. Parte de la culpa reside en el hecho de que Paulina ha sido diagnosticado con una condición mental, como lo demuestra esta nota del médico. Aquí. Es difícil a creer todo lo que ella dice, ya que ella ha tenido esta condición por 15 años. Quiero dejarte con una cosa. Toma su palabra con un grano de sal. Quiero preguntar a Roberto algunas cosas ahora. Primero, ¿dónde estaba durante el 9 de abril de 1975? Estaba viviendo en la dictadura. Ellos vinieron a mi puerta y me obligaron a trabajar con ellos. Tenía miedo para mi vida y hice todo que me dijeron. Así que admite a estar ahí, ¿no? Sí, pero nunca torturé a nadie, lo juro. ¿No torturó cualquier persona? Entonces, ¿qué es esto? Escucha, por favor. Se convierte en un juego. Te asalta una curiosidad entre morbosa y científica. ¿Cuánto aguantará esta? ¿Aguantará más que la otra? ¿Cómo tendrá el sexo? ¿Tendrá seco el sexo? ¿Es capaz de tener un orgasmo en esas condiciones? Puedes hacer lo que quieras con ella. Está enteramente bajo tu poder. Puedes llevar a cabo todas las fantasías. Sabe que había dicho esas cosas bajo la presión de un revólver. Nada de esto es la verdad. Usted me había dicho que si yo no confesa, va a matarme. Solamente estaba tratando de salvar mi vida. Pero ¿cómo sabía lo que necesita decir si no hizo estas cosas? Gerardo me dijo lo que decir basado en lo que dijo a él. No podría inventarlo si lo intentara. Pero había cambiado algunas cosas de la historia cuando yo digo esto a Gerardo. En su confesión, todas las cosas que yo he cambiado fueron reparados. Por ejemplo, en mi historia Gerardo le dijo que un nombre de uno de los torturadores era Shanta, pero había corregido a Fanta, el nombre actual del hombre. La sola razón por esto es que fue mi torturador todo el tiempo. Tengo una explicación simple por esto. Escuche mal lo que digo. Los nombres son tan similares y alguien puede escuchar Fanta en lugar de Chanta. Si eso es su evidencia, no hay un caso. Es más que eso, sus maneras y el olor de su piel son los mismos de mi torturador. Estoy segura que es usted. No puede creer las palabras de una mujer loca. Creo que si no tiene más preguntas, vamos a escuchar lo que Gerardo quiere decir. Gracias. Quiero preguntar a Roberto algunas cosas sobre su tiempo en el centro de tortura. Roberto, ¿cuál era su trabajo allí? Estaba un doctor. Me aseguré de que nadie muere de la tortura. Siempre lo dejé antes de que fue demasiado por ellos. Bueno, ¿y por qué no ayuda a nadie en el centro de tortura? Simplemente yo no pude. Si yo trato de ayudar a los cautivos, los soldados me mataron. No tengo otra opción.
Y finalmente, ¿piensa que debería ser culpable por sus acciones o no? Ellos me habrían matado. Yo hice lo que alguien haría si estaría en mi posición. Creo que esto me hace inocente de los pocos crímenes que ha cometido. Bueno, Roberto, gracias por sus respuestas. Ahora voy a preguntar a Paulina algunas cosas para aclarar ciertas partes de su historia. Paulina, ¿dónde estaba el 6 de abril de 1975? El 6 de abril de 1975, a la altura de Huérfanos, 3 hombres se bajaron de un auto, me encañonaron y me dijeron si hablé una palabra iban a dispararme. Me secuestraron y me llevaron a un centro de tortura. El doctor Miranda no fue acá en el principio, pero lo conocí en el tercer día. Entonces él empezó a violarme y torturarme con cargas de electricidad. Él puso la música de Schubert, que fue una sorpresa para mí porque le hacía parecer más agradable que las otras personas antes de que me torturara. Allí tengo un cassette que fue en su coche. Tiene La muerte y la doncella, la misma canción que él había puesto en el centro de tortura. Paulina, si tiene una enfermedad mental, ¿cómo prueba esta nota del médico? ¿Cómo podemos creer lo que digo? Puedo recordar todo, incluso si tuviera una enfermedad mental. Esto es algo que no puede olvidar. Y también, esa nota tiene 10 años y he cambiado desde entonces. Si había cambiado, ¿por qué tenía este hombre cautivo en su casa sin prueba que ha hecho algo malo? Esto no es importante. Lo que es más importante es que Roberto admitió que él fue en el centro de tortura. Si quiere tratar de probar que estoy loca, puede preguntarme, pero no voy a responder nada más. No, esto es importante. Dime si había cambiado. ¿Por qué tenía este hombre cautivo? Por tantos años he esperado la oportunidad a encontrar mi torturador, y cuando llegó me aproveché de la situación. Estaba harto de ser tratado mal sin justicia. ¿Y capturar a alguien y atar a esta persona no es contra la ley? Sí es contra la ley, pero lo hice lo que estaba necesario. Él hizo lo mismo a mí. Si cada uno tomara la justicia en sus propias manos, este mundo sería una anarquía. No tiene el derecho de juzgar a alguien sin evidencia, mucho menos mantenerlo virgen. Eso fue necesario para obtener su confesión, una pieza de evidencia que creo que estemos ignorando. Eso no es evidencia real. Usted le obliga a decir esas declaraciones. Pienso que todo está en acuerdo que no debe ser considerado. Y sin la grabación no tiene evidencia. Nunca vio sus caras, nunca sabía sus nombres. No tiene un caso. Si no tiene nada más, creo que es el tiempo por nuestras declaraciones de clausura. Paulina puede empezar. Reconocí a este hombre como mi torturador desde el momento en que lo vi. El hecho de que estuviera en el centro de tortura demuestra a mi punto que era más probable que involucrara mi tortura. Alguien puede ver que la evidencia está aquí, y creo que ese hombre es culpable, así que no debe irse libre. Lo que hemos oído hoy de Paulina es nada menos que mentiras y evidencia falsa. La única cosa que es segura es que ella tenía una enfermedad mental. No debemos permitir a un hombre inocente ir al cárcel, especialmente bajo estas acusaciones falsas.